Bienvenidos a la tercera presentación del laboratorio de saliva a la portuaria. En esta presentación vamos a abordar el tema de la saliva en relación a la caries dental. Como dijimos en las anteriores presentaciones, la saliva posee factores protectores de la caries dental como la presencia de minerales, la acción buffer, la inmunológica, la bactericida, así como el mantenimiento de la integridad dental al modular la difusión de iones, el intercambio mineral y la remineralización. Pero se convierte en un factor de riesgo cuando disminuye su velocidad de secreción, la capacidad amortiguadora de defensa, entre otros. Es decir, cuando hay una disminución de la secreción salival, todos los beneficios anteriores de la saliva se van a ver perturbados. Es decir, y esa disminución puede ser fisiológica o patológica, como mencionamos anteriormente. Fisiológica sobre todo en las horas de sueño. La carie dental es una enfermedad multifactorial que involucra la interacción en el tiempo de una superficie dental susceptible, que sería la pieza dentaria, obviamente, las bacterias cariogénicas y la disponibilidad de una fuente de carbohidratos fermentables, en especial la sacarosa. Es decir, para que exista caries debe estar la pieza dentaria, una superficie dental susceptible, que sería, por ejemplo, aquella pieza dentaria que no recibe una adecuada higiene dental. Las bacterias cariogénicas también es otro factor indispensable y obviamente una fuente de carbohidratos fermentables. Para seguir con el tema de saliva y caries, primero tenemos que saber dos conceptos que son película salival y placa bacteriana. Las macromoléculas salivales están comprometidas con las funciones de formación de la película salival, esas macromoléculas componentes que vimos en las primeras presentaciones, o sea, van a formar esa película salival. También esas macromoléculas salivales permiten la adherencia y agregación de bacterias sobre esa película salival y posteriormente la formación de la placa bacteriana. Ahora, es decir, que la película salival en un inicio no tiene bacterias. Cuando se le agregan bacterias a esa película salival, se comienza a denominar placa bacteriana. La película salival adquirida, ¿qué es? Es una delgada cutícula de naturaleza orgánica de espesor muy pequeño, no se la ve a simple vista, es acelular, no contiene microorganismos y recubre todas las superficies dentarias expuestas al medio bucal, así como las obturaciones y prótesis metálicas o acrílicas. La profilaxis dental profesional, es decir, la limpieza dental que realiza el odontólogo, elimina toda esa materia orgánica y las bacterias de la superficie adamantina, incluida la película adquirida. Pero cuando el esmalte vuelve a contactar con la saliva, en cuestión de segundos, se vuelve a reconstituir esa película adquirida. Es lo mismo cuando ustedes se cepillan. Inmediatamente que ustedes se cepillan, nuevamente luego de ese cepillado, al contactar la saliva con la pieza dentaria, se vuelve a formar
esa película salival adquirida. ¿Cuáles son las funciones de esa película? Son: protege el esmalte del desgaste masticatorio actuando como lubricante. Es resistente a la acción de ácidos, lo que podría explicar en parte que la zona de máxima descalcificación cariogénica sea la subsuperficial antes que la superficial. Es decir, la descalcificación que produce la caries se va a iniciar, como ya dijimos también en las primeras presentaciones, a nivel subsuperficial, porque la superficie de la pieza dentaria está protegida por esta película salival adquirida. Actúa como una membrana semipermeable reduciendo la pérdida de iones calcio y fosfato de la superficie del esmalte, a la vez que es permeable al paso de iones para la reparación del esmalte. Otra función es que sirve de matriz para la remineralización del esmalte. Es decir, que esta película salival adquirida sin bacterias, que no posee bacterias, cumple funciones beneficiosas para toda la cavidad bucal. Es la que establece una relación entre saliva y las superficies bucales. Se puede definir ahora, pasamos a definir a la placa bacteriana. Ya terminamos de explicar lo que era película salival adquirida. Ahora pasamos a placa bacteriana. La placa bacteriana o placa dental es una masa blanda, tenaz y adherente de colonias bacterianas que se deposita sobre las superficies de los dientes, la encía y otras superficies bucales, como prótesis, material de restauración, etc. Es decir, se deposita no solamente sobre los dientes, la encía, la mucosa bucal, sino también sobre las prótesis dentales, por eso es necesario higienizar las prótesis dentales. Se deposita también sobre las obturaciones o material de restauración que nos hace el odontólogo para restaurar las caries. Entonces, este depósito ocurre cuando no se practican métodos de higiene bucal adecuados. Bueno, esta placa bacteriana a simple vista no se ve. Si ustedes tienen, únicamente se va a revelar esta placa, o sea, se la va a ver, el odontólogo tiene medios para verlas y realizar un correcto cepillado. Ustedes también pueden hacerlo en sus casas, es decir, esta es una pastilla que se disuelve en la boca y que inmediatamente tiñe los lugares donde nosotros no cepillamos mal, es decir, donde nosotros no utilizamos bien el cepillo dental y donde nosotros no utilizamos bien el hilo dental. Si ustedes ven en las fotos que acompañan esta diapositiva, en la izquierda se observan las superficies dentarias antes de la aplicación del revelador de placa. Lo único que se puede apreciar ahí, esas manchas amarillas que ustedes ven, es lo que se denomina cálculo o tártaro. Es el depósito de acúmulos calcificados sobre las superficies dentarias. En la derecha, ustedes lo que ven es que el odontólogo aplicó estas pastillas que se denominan pastillas revelantes de placa bacteriana, que tienen eritrocina al 0,5%, donde pueden apreciarse los depósitos de placa bacteriana teñida de un color, que es el color de la eritrocina, que ustedes ven, sobre todo fíjense cómo se observa esa coloración sobre las superficies proximales de las piezas dentales en contacto con la encía, es decir, porque este paciente se realiza un mal cepillado y no utiliza hilo dental.
Entonces es importante diferenciar la película salival adquirida, que es beneficiosa, pero que si nosotros no nos cepillamos adecuadamente, se va a convertir en placa bacteriana. Si esa placa bacteriana se deja avanzar, va a producir la caries o va a producir la enfermedad periodontal. También, si esa placa bacteriana continúa madurando biológicamente, se va a convertir en lo que mencionamos anteriormente, que es el cálculo o tártaro dental, que son depósitos calcificados sobre la superficie del diente. Bueno, ahora teniendo en claro los conceptos de película salival y placa bacteriana, vamos a entrar al tema que es caries dental y saliva. Entonces, la carie dental constituye un proceso de origen infeccioso que se caracteriza por un desequilibrio bioquímico que afecta los tejidos duros dentarios y, de no ser revertido a favor de los factores de resistencia, conduce a desmineralizaciones sucesivas con posterior cavitación. Es decir, la pieza dentaria se desmineraliza y se forman cavidades, que son las cavidades de caries. Si eso continúa, puede llegar a la parte central de la pieza dentaria, que se denomina complejo dentino-pulpar, donde están los vasos que alimentan a la pieza dentaria y los nervios que producen sensibilidad dental. Es decir, cuando ya la caries es muy avanzada, por eso se produce el dolor dentario, porque ya se afectó en parte ese complejo dentino-pulpar. Después, si sigue avanzando, obviamente va a haber pérdida dentaria, repercusión en la salud general y en la calidad de vida de las personas. Ustedes pueden apreciar en la diapositiva unos procesos de caries, fíjense, con un color característico. Ya hay cavidades que se están formando en la pieza dentaria y que obviamente, si no son tratadas de manera rápida y eficaz, el individuo va a perder esas piezas dentarias. El paciente pierde las piezas dentarias. Bueno, ¿cómo va a actuar la saliva para evitar este proceso infeccioso que es la caries? Ya habíamos visto que la saliva es una solución súper saturada en calcio y fosfato que contiene flúor, proteínas, inmunoglobulinas y glucoproteínas, entre otros elementos. La ausencia de saliva es un condicionante para la formación de caries, es decir, si yo tengo hiposalivación, voy a tener mayor número de caries si no acentúo o profundizo el proceso de higiene bucal. Va a ser más fácil que se produzca caries en individuos que tienen hiposalivación. Ahora, ¿la saliva qué hace? Previene la desmineralización del esmalte porque contiene calcio, fosfato y flúor, además de agentes buffer. O sea, ¿se acuerdan que los agentes buffer eran los que impedían que aumente o disminuya en demasía la concentración de hidrogeniones en la saliva o pH salival? Ahora, las concentraciones de calcio y fosfato mantienen la saturación de la saliva con respecto al mineral del diente. Es decir, impiden de que avance la desmineralización y se produzca caries. Obviamente eso tiene que ser ayudado por la higiene bucal. Además, mucho mejor si el agua de consumo del individuo o las pastas dentales contienen flúor.
Porque el flúor está también presente en la saliva, pero está en bajas concentraciones. Pero va a desempeñar un papel importante en la remineralización. Ese flúor, a pesar de que está en bajas concentraciones en la saliva, es importante para remineralizar la pieza dentaria y para impedir que siga avanzando la caries. Entonces, ya que ese flúor al combinarse con los cristales del esmalte forma algo que se denomina fluorapatita, que es muy resistente al ataque ácido e impide la desmineralización, que sería el inicio de la caries. Ustedes fíjense en la imagen, es muy representativa. Por un lado tenemos la parte patológica, que serían las bacterias y los azúcares, que si existen muchas bacterias, se depositan muchas bacterias sobre esa placa bacteriana y consumimos muchos azúcares y no nos cepillamos adecuadamente, obviamente que se van a producir patologías, por más que la saliva y el flúor traten de impedir la formación de la caries. Bueno, aquí tienen la bibliografía consultada para preparar esta presentación y a manera de conclusión vamos a decir que en el origen de la caries dental se involucra la coincidencia de un huésped susceptible. Es decir, por ejemplo, un individuo, una persona o un paciente que no se cepilla bien la cavidad bucal, por eso las piezas dentarias de la cavidad bucal, por eso se denomina huésped susceptible. Otro factor que tiene que estar presente para el inicio de la caries, recuerden, son las bacterias cariogénicas, y otra es la disponibilidad de carbohidratos fermentables, es decir, el consumo excesivo de carbohidratos fermentables sin una higiene adecuada. La infección bacteriana es necesaria, es muy necesaria para que se produzca la caries. Sin las bacterias no se va a producir la caries, pero no suficiente para el desarrollo de la enfermedad, la cual requiere de una superficie, otra vez volvemos a repetir, superficie dental susceptible, es decir, sin cepillado, donde primero se adhiere la película salival, recuerden, y la presencia de sacarosa. Y luego, obviamente, esa película salival se va a constituir ya en placa bacteriana. Y ahí va a ser el inicio, si la persona no se cepilla, de la desmineralización y luego la formación de caries. Bueno, entonces recordemos, ¿qué es la placa bacteriana? La placa bacteriana constituye el factor etiológico fundamental de las dos enfermedades bucodentales de mayor prevalencia, la caries y la enfermedad periodontal, por lo que el control de la placa bacteriana mediante métodos mecánicos y químicos es la principal medida preventiva de la que disponemos para el control de ambas enfermedades. Es decir, que si no eliminamos adecuadamente la placa bacteriana de nuestra cavidad bucal, se van a producir dos enfermedades prevalentes. O sea, las dos enfermedades más prevalentes de la cavidad bucal en toda la población son la caries y la enfermedad periodontal. Para el control de esa placa bacteriana vamos a tener dos métodos, como vamos a ver en una próxima presentación, que son métodos mecánicos, es decir, el cepillado común, y químicos, mediante sustancias químicas. Y es una medida preventiva para controlar tanto la caries como la enfermedad periodontal. Bueno, muchas gracias por la atención, y cualquier duda que tengan sobre esta presentación, es decir, sobre la película salival adquirida, sobre la placa bacteriana
o sobre la relación entre caries y la saliva, se pueden dirigir a este correo: ropablojuarez@odn.une.edu.ar. Nuevamente, muchas gracias por la atención.